Hola, espero que estés muy bien. Antes de empezar, aquí puedes corroborar que se trata del UR7800 a la izquierda y UR8750 a la derecha, ambos modelos del 2023, en este caso en tamaño de 55 pulgadas. Lo más importante que debes saber, y aunque muchas personas no lo crean, esos tamaños de 55 pulgadas ambos tienen panel VA y la tecnología de retroiluminación es LED directa sin función de atenuación local. Como puedes percibir, en el UR7800 se puede notar algo más de efecto clouding, pero por ejemplo en las cosas que hay al fondo de la escena se puede percibir un mejor nivel de detalles, mientras que en el UR8750 hay menos efecto clouding y un poco menos de nivel de detalles, aunque el resultado también varía un poco dependiendo de las cosas que haya en la escena. Por ejemplo, en esta puedes percibir que en las gradas hay mejor nivel de detalles en el 8750 en comparación al 7800. Sea como sea, en esta área de escenas oscuras pienso que ambos modelos se desempeñan de una forma más que decente, teniendo en cuenta que son televisores de gama de entrada o de gama baja del 2023. En cuanto a las escenas que tienen mucho color, primero quiero mostrarte la capacidad de saturación de color que ambos televisores poseen. Es muy similar, digamos que es levemente superior por parte del 8750, pero la diferencia es muy mínima y considero que en cuanto a colores, el 7800 también se desempeña muy bien con lo que tiene que ver con la precisión y por supuesto el volumen y profundidad de color. Entonces, la principal diferencia a favor del 8750, aunque sea por muy poco, es que tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico tiene un poco más de brillo y un poco más de saturación de color. Pero como te digo y como puedes percibir, la diferencia no es que sea increíblemente gigantesca entre ambos modelos, y considero que el 7800 hace un muy buen trabajo y puede ser más que suficiente para la gran mayoría de usuarios. Pero si quieres un poquito más de brillo y un poquito más de saturación de color, obviamente te conviene más el 8750. También es bueno que sepas que en algunas escenas no se percibe tanta diferencia ni en cuanto a brillo ni en cuanto a colores entre ambos modelos, como por ejemplo esta que te muestro en este momento. Pero en la gran mayoría de escenas sí se percibe esa diferencia, aunque no sea por mucho. Pero en otras escenas sí se percibe mucho la diferencia a favor del 8750, porque muestra un volumen de colores un poco mayor, también un poco más de brillo. Entonces realmente te diría hasta aquí que si estás indeciso entre cuál de estos dos modelos comprar, compres el que esté más económico, o si la diferencia de precios no es tan grande, entonces te vayas por el 8750. Debes tener presente que ninguno de estos modelos es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, pero personalmente considero que actualmente eso no hace una gran diferencia, aunque muchas personas piensen lo contrario, y es que puedo analizar muchísimos televisores afortunadamente, y eso es lo que te puedo decir. Te puedo decir además que ambos modelos con HDR10, que será la tecnología más común actualmente, hacen un muy buen trabajo en cuanto a realce de colores y nivel de detalles. Y por supuesto en cuanto a brillo, no son los televisores con la más alta cantidad, pero recuerda que son televisores de gama de entrada. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode, un contenido en rango dinámico estándar en ambos modelos. El resultado es simplemente igual, es muy bueno cuando el contenido tiene una resolución a partir de 720p y mejor a partir de 1080p. Recuerda que ningún televisor hace un buen trabajo con una resolución de 480p o inferior, en ese caso se notarían muchas partes pixeladas, lo cual es normal. Y también recuerda que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. La uniformidad de colores grises en ambos televisores es más que decente, mostrando muy poca intensidad del efecto de pantalla sucia, y de hecho cuando veas contenido con mucho volumen de color como por ejemplo deportes, considero que el efecto de pantalla sucia no se convierte en algo ni molesto ni distractor en ninguno de estos dos televisores.
El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla es aceptable a pesar de que tienen paneles UVA y una cantidad de brillo que no es muy alta. Los ángulos de visión en ambos modelos son igual de terribles porque los colores pierden muchísimo volumen y lucen muy blanquecinos cuando las pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, pero es normal y se debe al hecho de que tienen paneles UVA. El manejo del movimiento cuando decidas ver contenido a través de alguna aplicación de streaming o cuando por ejemplo conectes un decodificador de señal digital en alguno de sus puertos HDMI es muy bueno. LG nunca decepciona ni siquiera en esta gama de entrada o gama baja porque el parámetro TrueMotion se encarga de decrecer de forma manual o automática el efecto conocido como vibración o efecto Jutter. Y aunque es verdad que se pueden llegar a notar leves artefactos, no me parece que sean algo tan molesto ni tan distractor. Este parámetro TrueMotion lo puedes colocar por ejemplo en movimiento suave, en donde pienso que en la mayoría de ocasiones se muestran los mejores resultados con una escena muy fluida, con casi nada de efecto Jutter y artefactos que son más que tolerables. En cuanto al apartado gaming, debes saber que ninguno de estos modelos cuenta con tecnologías avanzadas, es decir que no son compatibles con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución y tampoco son compatibles con frecuencias de actualización variables. También por supuesto es muy bueno que sepas que ambos televisores tienen modo juego, el cual se llama optimizador de juego y lo puedes activar de forma manual o automática y puedes acceder a esta Game Bar que tiene funciones que pueden ser interesantes y muy relevantes para un apartado gaming más ameno, sobre todo en cuanto a los modos de imagen que posee, porque los puedes cambiar y esto no va a afectar de forma negativa el rendimiento general y mucho menos los tiempos de input lag. Aquí entonces te voy a mostrar los resultados de los modos de imagen que ofrecen las Game Bars de ambos televisores y como percibes sí que hay buenos cambios en cuanto a brillo y en cuanto a colores, especialmente en el modo de imagen deportes, el cual es en donde se nota mayor brillo y mayor saturación por parte de ambos modelos. Y también puedes notar que existe la misma diferencia a favor del 8750, es decir, un poquito más de brillo y un poquito más de saturación de color. Quiero que entiendas que aunque ninguno de estos dos televisores cuente ni con los 120 Hz de frecuencia de actualización ni con tecnologías de frecuencia de actualización variables, me parece que el rendimiento en esta área es bueno, es más que decente. Recuerda que son televisores de gama de entrada o de gama baja, ambos son modelos del 2023. La experiencia me parece muy buena en cuanto a la calidad gráfica general, nivel de detalles, realce de colores. Pero sí es cierto que especialmente cuando se trata de videojuegos que tienen mucha oscuridad y además movimientos rápidos, se puede percibir algo de efecto ghosting, pero desde mi punto de vista no me parece que sea algo molesto ni tan distractor, o tal vez sí lo sea para una persona o un gamer que sea demasiado entrenado y que esté acostumbrado a un monitor gamer con mayores tecnologías o a un televisor que tenga tecnologías gaming avanzadas. Pero vuelvo y te repito, recuerda que son televisores de gama de entrada, no les puedes pedir mucho en esta área. Pero como te digo, desde mi punto de vista se desempeñan de una forma más que decente. Además, considero que en cuanto a input lag, ambos televisores se desempeñan muy bien. Pienso que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con cualquiera de estos dos modelos. El calentamiento en pantalla, luego de casi 4 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos, se incrementó un poco más de lo que he visto, aunque nada alarmante, y se mantiene dentro de un rango de temperatura normal. No sentirás un calor exagerado al acercarte a estas pantallas. En cuanto al apartado Smart, debes saber que el 7800 normalmente en muchos países, o por lo menos en la mayoría de tiendas, no suele conseguirse con el Magic Remote, mientras que el 8750 sí, aunque puede llegar a costar un poco más. Pero la buena noticia es que al 7800 le podrías comprar un Magic Remote aparte.
Solamente cerciórate de que sea un Magic Remote del 2023 o del 2024 o de años futuros para poder acceder a la búsqueda por medio de comandos de voz y al puntero en pantalla. Esta sería la última versión del sistema operativo hasta la fecha de esta comparativa, la 03.20.40 en ambos televisores. El sistema operativo es por supuesto el mismo en ambos modelos, es WebOS propio de la marca LG. La fluidez es la misma en ambos televisores. No está mal en la mayoría de ocasiones, pero por ejemplo a veces, especialmente cuando quiero acceder al menú de configuraciones, se queda cargando mucho tiempo, mucho más de lo que a mí me gustaría o de lo que a cualquier persona le gustaría. Considero que este es un aspecto que LG debería mejorar con alguna actualización de software, aunque en la mayoría de ocasiones no parezca algo alarmante. Créeme que si no eres una persona paciente, te puede llegar a molestar o a estresar un poco. Aquí por ejemplo voy a acceder al menú de configuraciones y vas a notar que tarda varios segundos y es algo realmente molesto. Es algo que no pasaba en los televisores LG, por ejemplo, del 2022. También de gama de entrada. Entonces, como te digo, es algo que LG debería mejorar con alguna actualización de software futura. Ambos modelos son compatibles con la búsqueda por medio de comandos de voz, pero ninguno de ellos es compatible con la función conocida como manos libres. La tienda de aplicaciones es la misma en ambos modelos, es propia del sistema operativo WebOS. Las aplicaciones varían dependiendo de cada país. Ambos modelos son compatibles con la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, tanto con dispositivos con sistema operativo Android como también con aquellos con sistema operativo iOS. Y por supuesto el navegador de internet es el mismo en ambos modelos, es uno solo, es propio del sistema operativo WebOS. La navegación es muy buena, aunque para esto sí te recomiendo el Magic Remote. Se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz y reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En cuanto a las entradas, ambos modelos tienen exactamente lo mismo. Tienen dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y tres puertos HDMI 2.0, aunque uno de ellos es compatible con canal de retorno de audio mejorado, la cual podría considerarse como una característica de la tecnología HDMI 2.1, pero recuerda que ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Personalmente sentí el rendimiento igual o muy similar. Desde mi punto de vista es bueno, teniendo en cuenta que son televisores de gama de entrada. Tienen una buena potencia, un buen rendimiento en general, una buena nitidez, muy poca distorsión o de hecho casi nada de distorsión aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos, pero ya te digo yo que son buenos en general. El rendimiento es el mismo entre ambos televisores. Por último, si estás aún indeciso entre cuál de estos dos modelos comprar, recuerda que el UR8750 en casi todo, o de hecho en todo, es por lo menos un poco mejor. Entonces si te alcanza para él, adelante. Recuerda además que suele incluir de fábrica el Magic Remote, aunque si en tu país la diferencia de precios entre ambos modelos es muy amplia y tienes un muy poco presupuesto, vete por el UR7800. Tal vez además si no necesites del Magic Remote te convenga más el 7800 y más adelante puedes ahorrar y comprarle un Magic Remote en caso de que lo veas necesario. No siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo te gustó más, cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.